¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a arrancar con el curso que tiene bastante material. Vamos a tratar de irnos muy objetivos y muy concisos. Al final va a haber alguna sección de preguntas y respuestas. Y por favor, si tienen alguna pregunta durante la charla, la pueden ir dejando en el chat. También comentarles que al final de la presentación vamos a mandarles un correo con la presentación que vimos el día de hoy y con algunos materiales que les pueden ayudar a implementar la planeación en sus empresas. Muy bien. Hablando del tema de planeación estratégica, el objetivo de este curso y de los cursos que damos en tema de planeación estratégica es que las empresas, las pymes, puedan conocer una metodología de planeación que esté aterrizada a la realidad que tienen las pymes, porque las pymes pues tienen características muy importantes que las diferencian de empresas corporativas, que a lo mejor las empresas corporativas pues se acostumbran a implementar planeación estratégica. Sin embargo, en la pyme, por la rapidez en la que toman decisión o operan, con la poca gente o los pocos recursos que tienen, y con la alta flexibilidad que tienen que tener las pequeñas y medianas empresas, a veces implementar un proceso de planeación estratégica parece imposible o complejo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo durante estos años ha sido poder aterrizar metodologías a lo que realmente requiere una pequeña y mediana empresa. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la importancia de la planeación en las pymes. ¿Por qué es importante la planeación? Bueno, pues entendamos que la planeación estratégica nos ayuda a hacer supuestos de lo que puede pasar en el futuro. Nos ayuda a articular y refinar la misión de la organización. Nos ayuda a definir una visión a largo plazo. Nos ayuda a identificar los asuntos importantes de las empresas y nos ayuda sobre todo a generar un parámetro de medición, ¿no? Ponemos mucho el ejemplo que no podemos saber si algo está bien o está mal si realmente no hay un parámetro con el cual podamos medir, ¿no? Entonces la planeación también nos ayuda a que funcione como una métrica de comparación para ver qué tanto nos estamos acercando al objetivo establecido. Sin embargo, conocemos y reconocemos que hay una cierta aversión a la planeación, ¿no? Hemos hablado con algunas empresas en donde nos han comentado que pues, sí, la planeación estratégica suena algo interesante, sin embargo, a veces no produce resultados a un corto plazo o no evita que generen eventualidades. A veces no confían en ella porque ya han hecho procesos de planeación estratégica anteriormente, sin embargo no se han alcanzado los objetivos o los resultados que se tenían planeados, ¿no? Entonces, no hay una buena aceptación hacia la planeación estratégica. Por ahí hay un estudio que arrojó Deloitte México, en donde dice que dentro del grupo de las 500 de expansión, solamente un 40% de las empresas mexicanas alcanza el 50% de sus objetivos establecidos en su planeación estratégica, ¿no? Se vuelve muy complejo la planeación a veces en las empresas, sobre todo eh, entendiendo que, por ejemplo, ahorita con temas de pandemia, que todos de alguna forma nos impactó, ya sea a favor o en contra. Por ahí nos decía alguien en el mes de abril del 2020, me nos preguntaban ahí en redes sociales, quisiera conocer al consultor que en la planeación estratégica del 2019 al 2020 puso dentro de las amenazas el factor pandemia. Decían por ahí, estoy seguro que ningún consultor puso en las amenazas el factor pandemia, ¿no? Y es cierto, yo creo que ningún consultor nos imaginábamos, ninguna persona nos imaginábamos que pudiese existir esta pandemia, ni mucho menos el impacto que iba a tener en el mundo. Sin embargo, tenemos que entender que la pandemia en sí no vino a
a matar empresas, vino a cambiar las condiciones de juego. Y hubo empresas que les fue muy bien, que se adaptaron, que se prepararon, pero hubo muchas otras empresas en que ya venían arrastrando comorbilidades o algunas enfermedades que les llaman en medicina enfermedades subclínicas. Las enfermedades subclínicas son aquellas enfermedades que no se ven, pero que por ahí ya existen en las empresas o en las personas, ¿no? Entonces, muchas empresas que tenían problemas de cartera, problemas de posicionamiento, problemas de captación de clientes, problemas de rotación de personal, estas empresas fueron las que más sufrieron al momento de la pandemia. Empresas que a lo mejor no estaban tan tecnológicas. Y entonces, lo que tenemos que revisar en la planeación estratégica es cómo identificamos todos estos factores para que cuando sucedan eventualidades, pues pueda estar mejor preparados, ¿no? Por ahí dice Peter Drucker que la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, y que debe responder 3 preguntas: ¿en dónde estoy? ¿A dónde debo de ir? ¿Y cómo asegurar llegar al destino? ¿No? Sin embargo, sabemos que es difícil pensar en horizontes cuando no se tiene certeza del hoy. Y eso es algo que le pasa a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Todas las empresas que se caracterizan como pequeñas o medianas comparten muchos atributos en común. Finalmente, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, casi estamos hablando de empresas familiares. Las empresas familiares representan el 93.5% de las MIPYMES y el 88% de las empresas en general en México. Y tenemos que reconocer también, estadísticamente, que hay una mortandad muy alta cuando las pymes o las empresas familiares pasan de una primera a una segunda generación. Solamente el 25% de ellas pasa a segunda generación. Y los principales retos que se encuentran las pymes, sobre todo las familiares, es un exceso de centralización de poder, falta de profesionalización, conflictos en la visión de la nueva generación, o sea, entre generaciones, y conflictos en la estrategia. Y hay otro dato por ahí que arroja la ENAPROCE en su última estadística del 2018, que dice que el 47% de las pymes, solamente el 47% de las pymes realiza algún tipo de planeación y establecimiento de objetivos, y de ese 47, solo el 35% de ellos monitorea de forma periódica sus resultados. ¿Qué significa esto? Que solamente el 16% de las pymes cuenta con información para tomar decisiones objetivas, decisiones puntuales y decisiones basadas en información. Solamente el 16% de las pymes. El resto de las pymes, o sea, el 84% de las pymes, sigue tomando decisiones todos los días. Sin embargo, toma decisiones basadas en intuición, basadas en experiencia personal, basadas en percepción y basadas en jerarquías y en poder. Entonces, esto vuelve muy complicado el proceso de toma de decisión y agudiza mucho los conflictos en el tema de visión y en el tema de tomas de decisión y selección de la estrategia hacia dónde ir. Tenemos que entender también que la pyme requiere ir en una escala de evolución de la profesionalización. Nosotros le llamamos la escala de la improvisación a la institucionalización, en donde el primer escalón que debe buscar la planeación en una empresa es el escalón de sobrevivencia. Y esto se logra a través de la implementación de las mejores prácticas. Antes de hacer estrategia y antes de hacer táctica, hay que establecer mejores prácticas. Y el primer escalón de la planeación tiene que ser asegurar que se estén implementando estas mejores prácticas. Una vez cubierto el primer escalón, podemos ir al segundo escalón, en donde hablamos de táctica, de presupuestos, de profesionalización, planeación estratégica o planeación táctica, pero ya tenemos que tener cubiertas las mejores prácticas con respecto a manejo de indicadores, con respecto a manejo de los puestos de forma adecuada, buena compensación salarial, etc. Luego tenemos el tercer escalón, donde hablamos de estrategia, de innovación, de procesos Lean, de cómo diferenciarte de tus competidores y cómo establecer ventajas competitivas.
Y finalmente el último eslabón es el escalón de la gobernanza, en donde ya se estarían formando consejos de administración, comités, órganos de gobierno que puedan dejar un poquito más claro el proceso de crecimiento del patrimonio de la empresa y de la familia, y que entonces las empresas puedan migrar de ser empresas familiares a familias empresarias. Algo muy importante en el proceso de planeación estratégica es la formación del comité de planeación y el consejo de administración y consejo consultivo. Y esto, sobre todo este punto de consejo de administración y consejo consultivo suena muy rembumbante, pareciera que solamente está para aquellas empresas corporativas multinacionales, pero todo se soluciona cuando entendemos a qué se refiere el consejo de administración y el consejo consultivo, ¿no? Primero, el proceso de planeación estratégica se lleva a cabo o se debe llevar a cabo por medio de un comité de planeación. Este comité de planeación tiene que estar encabezado por la dirección general, pero debe reunir diferentes personas en un equipo clave que pueden ser gerentes de la empresa, pueden ser consultores, pueden ser a lo mejor personas no gerentes de la empresa, pero que son personas clave para la organización. Y es mediante este comité de planeación se empiezan a definir los rumbos estratégicos, los objetivos, los indicadores, las metas y los presupuestos que la empresa debe de alcanzar. Una vez que se tiene el plan estratégico, entonces este plan estratégico, la dirección general toma la batuta de la implementación del plan estratégico y lo va presentando hacia un consejo de administración o en caso que no exista un consejo de administración, se recomienda formar un consejo consultivo. Este consejo consultivo o el consejo de administración, en caso que sí exista, debe estar integrado por consejeros patrimoniales, que son consejeros accionistas, consejeros relacionados o consejeros independientes. El objetivo del consejo de administración y el consejo consultivo es brindar evaluación y retroalimentación hacia la dirección general y hacia el cumplimiento del plan estratégico. Entonces, paso número 1, formar un comité de planeación. Paso número 2, presentar la planeación estratégica de forma periódica hacia un consejo consultivo para estar evaluando el cumplimiento y el desempeño del plan estratégico, ¿no? Estos dos elementos son muy importantes. Entonces, no piensen en un consejo de administración. A ver, tú como director general, forma un comité de planeación, empiezan a recopilar la información que requiere la planeación estratégica y ya una vez que lo estén ejecutando, establezcan reuniones para estar monitoreando el cumplimiento del plan estratégico, ¿no? Y esto lo comentamos y lo puntualizamos porque a veces nos presentan el plan estratégico elaborado por una sola persona, ¿no? O a veces malamente lo forma el consejo de administración y se lo imponen a la dirección. O a veces lo establece la dirección, pero no lo conoce la organización, o a veces ni siquiera el consejo de administración. Entonces es bien importante que estos 3 eslabones de la cadena de toma de decisión en una empresa estén establecidos, ¿no? Oye, yo como microempresa, ¿lo puedo hacer? Sí, también como microempresa. Puedes formar tu propio comité de planeación. A lo mejor tú y 2 personas más forman el comité de planeación. Y a lo mejor le hablas al otro director amigo tuyo y a lo mejor se juntan una vez al mes en donde tú le presentas a él tu cumplimiento del plan estratégico, ¿no? O sea, no hay excusa. Lo que importa es crear esta cultura de rendición de cuentas independientemente del tamaño de la empresa. Pasando al siguiente punto y yendo un poquito al punto que me interesa resaltar en esta charla, es la metodología y la información que se requiere para realizar la planeación estratégica, ¿no? La metodología tiene 9 pasos. Primero, establecer un análisis interno y externo, que le llamamos el análisis FODA, y ahorita vamos a detallar un poquito más qué incluye el análisis FODA. Luego tenemos que hacer una revisión de las prioridades de los accionistas o de los familiares, que nosotros le llamamos las prioridades de los tomadores de decisión. Y tenemos que identificar muy bien quiénes son los tomadores de decisión, porque a veces hay familiares que no son accionistas que toman decisiones. Entonces también tenemos que involucrarlos en el proceso. O incluso hay algunas empresas que atendemos en donde los hijos no forman parte del consejo, pero los dueños ya tienen visualizado que los hijos van a ser los futuros accionistas.
Entonces, velos metiendo también al proceso de planeación estratégica, porque finalmente van tomando decisiones en el proceso. Luego establecemos las ventajas competitivas y comparativas de nuestro plan. Esto lo bajamos a un tema de diseño de propuesta de valor y cultura organizacional. Luego nos vamos a los objetivos estratégicos básicos de las empresas. Todas las empresas tienen que tener al menos 4 dimensiones de objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos financieros, objetivos estratégicos comerciales, objetivos estratégicos de capital humano y objetivos estratégicos que tienen que ver con los procesos y el core business. Entonces es bien importante que no se nos pase ninguno de los objetivos estratégicos. Nos ha pasado que hemos visto algunas planeaciones estratégicas que están bien padres, los objetivos estratégicos financieros y los objetivos estratégicos comerciales, pero casi ninguna empresa pone objetivos estratégicos de su capital humano. Y tenemos que recordar que el capital humano es el que hace crecer o el que va a implementar finalmente el plan estratégico, ¿no? Entonces, es bien importante involucrar las cuatro patas que tiene una empresa. Teniendo los objetivos estratégicos, los llevamos a temas de metas a cortos, mediano y largo plazo. Los plazos, a diferencia de lo que a lo mejor hace 10 años o hace casi 20 años cuando estaba o más de 20 años que estaba en la escuela, los plazos de planeación estratégica, cuando hablábamos de largo plazo, hablábamos de 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Ahorita, con la rapidez en la que están cambiando las industrias, en las pymes, hemos visto que el corto plazo puede ser 6 meses o 1 año, el mediano plazo puede ser 2 años o 3 años, y el largo plazo comúnmente 5 años. Es muy difícil ahorita que una pyme en su largo plazo esté visualizando algo arriba de 5 años, ¿no? Todavía si nos vamos a empresas un poquito más complejas, como las empresas de la industria tecnológica, el largo plazo no puede ser en 5 años. El largo plazo son 2, 3 años porque la tecnología cambia muchísimo, muy rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria, pues hay que ver cuáles son las metas corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos plazos? Luego esto hay que bajarlo a indicadores. Y estos indicadores tienen que estar conectados con la estrategia, pero también tienen que estar conectados con el desempeño de las personas que van a operar el plan estratégico. Luego, un plan de actividades y proyectos para poder alcanzar este plan estratégico y finalmente formar el consejo consultivo que va a estar monitoreando la ejecución del plan estratégico. Muy bien. Entonces, esta es la metodología. Esta metodología se la vamos a mandar por correo junto con la presentación, pero sí es importante que revisen estos pasos. Nos ha tocado ver planeaciones estratégicas o revisar planeaciones estratégicas que ya están los objetivos y los presupuestos y todo, ¿no? Y a la hora que tú les revisas los FODAs, que se hicieron los FODAs, te dicen, sí, mira, aquí está una hojita en donde puse fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Bueno, esos no son los FODAs, o esa no es la forma correcta de generar los FODAs. Sí, finalmente tienen que caer en un Excel o en un Word o como quieran plasmar, pero la extracción de la información para llegar y concluir cuáles son los FODAs es mucho más sofisticada. Y por eso este curso lo estamos haciendo ahorita en el mes de septiembre, porque el mes de octubre, perdón, es el mes ideal para empezar el análisis que finalmente se va a concluir en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre tenemos que estar trabajando el proceso de planeación estratégica para firmar objetivos, indicadores, presupuestos, y el 1 de enero ya tener el plan vaciado, platicado, armado, capacitado, y desde el día 1 del próximo año ya estar todos alineados al plan estratégico, ¿no? Pero muchas empresas se esperan hasta diciembre para empezar a construir información y ya es muy tarde. Entonces, ¿qué información tienen que empezar a recopilar a partir del mes de octubre? Tenemos 4 fuentes de información mínimas que recomendamos que las empresas deben de generar. Por un lado, la aplicación de encuestas. Es importante que tu empresa, si no ha aplicado encuestas de satisfacción de cliente en lo que va en el año, ahorita empiece a crear una encuesta de satisfacción de cliente en donde le pregunte a sus clientes el nivel de satisfacción con respecto a tu producto o tu servicio, que le pregunte también cuáles son las ventajas competitivas que ve en tu oferta o cuáles son las ventajas competitivas que ve en tus competidores,
Preguntarle si no estuviera contigo, ¿con qué proveedor resolvería estos productos o servicios que tú ofreces? Preguntarle qué te hace diferente. Incluso también vale la pena preguntarle a los clientes que ya no son nuestros clientes, aquellos clientes que perdimos hace algunos meses o hace algunos años, preguntarles por qué ya no son nuestros clientes, por qué dejamos de ser sus proveedores, qué elementos fueron los que identificaron en el proceso que a lo mejor nos tienen en desventaja, y eso nos va a ayudar a alimentar nuestros FODAs en materia de oportunidades, amenazas y debilidades, pero también reconocer las fortalezas de nuestra oferta. Hay algunas empresas que saben que les va muy bien con sus clientes, pero no están seguros el por qué. Algunos dicen, no, es que yo creo que por calidad, ¿no? O porque mi nivel de servicio está muy bien. Y a la hora que aplican las encuestas, la respuesta más común es porque eres el más económico o porque eres el que tiene mayor flexibilidad, que no importa a qué hora te llame, tú estás ahí para contestarme el teléfono. Y a lo mejor el dueño cree que es porque tiene una calidad impresionante en su materia prima, ¿no? Y es importante saber desde la percepción del cliente cómo están nuestras fortalezas y debilidades de la empresa. También es importante que vayas aplicando tu encuesta de clima laboral. Esta encuesta en donde le preguntes a tus empleados cómo evalúan la estructura de tu empresa en tema de compensación, cómo visualizan el liderazgo, cómo visualizan la claridad de las funciones, de los perfiles que hay en la empresa, y si se ven trabajando dentro de la empresa los próximos años, ¿no? Es importante que generemos un reporte de estado de resultados de negocio y flujo para ver cómo se han comportado tus flujos y tus márgenes en los últimos años. También tu composición de ingreso y contribución a la rentabilidad. ¿Cuáles son los productos que más has vendido, los que menos has vendido? ¿Qué tipo de clientes son los que han tenido mayor afinidad con tu oferta? ¿Cuáles son los clientes que no han tenido afinidad con tu oferta? Un estudio de mercado que puede incluir un mystery shopping tanto para tu oferta como para tus competidores. Tendencias de la industria, cómo se encuentra la industria en la que perteneces, incluso ver por ahí el ciclo de vida de producto, si estás en un mercado de crecimiento, si estás en un mercado consolidado o estás en un mercado de crecimiento o de salida. Y finalmente poder hacer un diagnóstico de las dimensiones internas y externas de tu empresa, en donde las dimensiones internas tienen que ver con tu fortaleza estratégica, con tu capacidad financiera, con tus procesos de marketing, con tus procesos productivos y tu core business, tu capital humano, y en algunas empresas involucrar el tema de la relación familiar, cómo está la dinámica familiar o la salud familiar en las empresas. Y por otro lado, en las dimensiones externas, conocer los factores políticos que te pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, los efectos económicos que pueden afectar en tu empresa, los cambios sociales que pueden impactar en tu empresa, los tecnológicos, ambientales y los regulatorios o legales. Todos estos elementos finalmente se tienen que vaciar, ahora sí, en el tema de los FODAs, ¿no? Pero primero tiene que haber una recopilación de información para después vaciarla, ¿no? Lo que hemos visto que muchas empresas es que les piden a su gente que enliste los FODAs, pero pues no toda la gente tiene toda la información para poder identificar o reconocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene la empresa, ¿no? Entonces es importante que esto se realice de forma con tiempo. Y también hacer el tema de las prioridades de los tomadores de decisión, en donde podamos identificar los accionistas y los familiares hacia dónde quieren alinear la planeación estratégica, porque puede haber planeaciones estratégicas muy acentuadas hacia temas comerciales o muy acentuadas hacia temas de control o muy acentuadas hacia temas de recuperación financiera. Entonces es importante que podamos también identificar la voluntad o los deseos y las aspiraciones que tienen los accionistas y los tomadores de decisión de la empresa. Finalmente, toda esta información se va a vaciar en matrices. Hay 3 matrices, no me voy a detener a ellas, pero sí quiero mencionarlas. Hay 3 matrices de análisis que se tienen que realizar y una matriz de trabajo. La primera matriz se llama matriz de perfil competitivo. Esta matriz te ayuda a comparar
tu oferta contra tus competidores y los diferentes factores críticos de éxito. Y las ranqueas, las calificas y te ayuda a identificar en qué factores críticos eres ganador y en qué factores críticos eres perdedor. Y esto te ayuda a identificar ventajas competitivas y desventajas competitivas y ventajas comparativas y desventajas comparativas, ¿no? Esto nos va a ayudar más adelante a la construcción de la propuesta de valor. Las otras dos matrices que son de análisis se llaman análisis de factores internos y factores externos. En la primera, enlistas las fortalezas y debilidades, ranqueas el nivel de importancia y entonces vas calificando de acuerdo a lo que sucede en tu empresa, si lo que tienes como fortaleza es una fortaleza mayor o una fortaleza menor, y si lo que tienes como una debilidad es una debilidad mayor o una debilidad menor. Y el ranqueo es importante porque lo más grave va a ser aquellas debilidades que son muy importantes, pero que tú también tienes una debilidad mayor. Y entonces ahí con estas matrices empezamos a priorizar los planes de acción, porque algo que hemos visto también es que muchas empresas cuando empiezan a hacer planeación, pero no hacen esta priorización, se llenan de un montón de ideas y todas las quieren implementar el año 1 y es imposible, ¿no? O sea, a veces hay demasiadas ideas por hacer. Estas matrices, tanto la matriz EFI como la matriz F, nos ayudan a priorizar todo el plan de acción que tenemos que realizar. Y la última matriz de trabajo, que esta es una matriz ya de vaciado, no se ve, aquí, bueno, este sí se ve, se llama matriz de formulación de acciones, estrategias y proyectos, en donde empezamos a cruzar las fortalezas y oportunidades y empezamos a crear estrategias de fortalecimiento y consolidación, y luego cruzamos las debilidades con oportunidades y se llaman estrategias de evaluación. Luego cruzamos las fortalezas y las amenazas, se llaman estrategias de blindaje, y cruzamos las debilidades y las amenazas y empezamos a crear estrategias de mitigación, o son estrategias urgentes que tenemos que resolver a la de ya, porque nos pueden poner en una situación muy compleja. Si esta amenaza se cruza con esta debilidad, nos puede dejar fuera de competencia, ¿no? Y entonces eso nos empieza a generar muchos proyectos y muchas iniciativas y le vamos dando el peso según la priorización que se hizo en la etapa anterior de las matrices de priorización. Luego, pasando al tercer elemento, todo esto tenemos que vaciarlo en 4 puntos importantes. Primero, identificar la propuesta de valor de nuestro negocio. Esa propuesta de valor, aterrizarla en materia de misión, visión y valores. Luego, llevarla a objetivos estratégicos en 4 dimensiones y luego finalmente llevarlo a presupuestos y metas. Nos ha tocado muchas empresas que tienen redactada su misión y su visión como algo muy padre, romántico, ahí puesto en una carpeta o en la pared o en una manta, pero la gente no le entiende lo que significa la misión y visión, mucho menos el tema de la implementación de valores. ¿Por qué? Porque la misión y visión no es algo romántico, no es algo que suene bonito, es algo que tiene que estar conectado con tu propuesta de valor. Y tu propuesta de valor tiene que estar conectada con tus FODAs, con tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, no se pueden redactar de forma individual o independiente. Tiene que haber una concadenación del plan estratégico. Y muchas de las razones del abandono del plan estratégico en las empresas es porque no hay una conexión entre las fortalezas, entre las estrategias, entre la misión y la visión. Cada una se ve muy bien por separado, pero no hay una conexión en el plan estratégico. Y entonces lo que busca el plan estratégico es conectar todos estos elementos, ¿no? Finalmente, ya una vez que tenemos la misión, la visión y los valores, tenemos que bajar esta información hacia objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos, como lo comentamos, pues sí tienen que estar conectados en los 4 elementos básicos de gestión de la empresa. Elementos financieros, elementos comerciales, operativos y de capital humano, porque son los que van a soportar finalmente la ejecución de la planeación estratégica. Finalmente lo que hacemos es, ya una vez que tenemos los objetivos y los metas, los indicadores, tenemos que empezar
a alinearlo en la organización mediante un proceso Catch the Vote, implementando la metodología Hoshin-Kanri, en donde desde la parte directiva se empiezan a establecer las prioridades y los objetivos, pero al llegar a la parte de metas, presupuestos e indicadores, le vamos pidiendo a los mandos medios que nos vayan retroalimentando y negociando el cumplimiento de los objetivos y los indicadores y los presupuestos. Esto genera una cultura de involucramiento. Ya nos quitamos la cultura de la imposición, en donde me lo pusieron de arriba, y ahora es un tema de yo contribuí a poder establecer estas metas y estos objetivos y fui tomado en cuenta, por lo tanto, no hay una imposición, por lo tanto hay más compromiso, porque yo mismo contribuí para establecer estas metas y objetivos que entre todos acordamos, ¿no? Entonces ya en esta última parte del plan estratégico se involucran a diferentes eslabones de la empresa para empezar a establecer los objetivos, indicadores, metas y presupuestos. Y finalmente el monitoreo del cumplimiento se va a lograr cuando podamos bajar esta información hacia el comportamiento de la gente. Si no logramos conectar estos objetivos y estos indicadores en el desempeño de los puestos clave, entonces no vamos a poder establecer una estrategia corporativa, que es lo que se busca en el tema del plan estratégico, ¿no? Que todo el negocio esté alineado a una estrategia corporativa. Nosotros recomendamos, obviamente, definir los balance scorecard, de nuevo, divididos por dimensiones, pero lo más importante es que estos indicadores corporativos los podamos bajar hacia los indicadores individuales por puesto. Yo como gerente comercial, ¿a cuáles indicadores corporativos estoy directamente relacionado? Y entonces significa que a mí me van a medir como gerente comercial mediante estos indicadores, ¿no? El gerente de recursos humanos, el gerente de ventas, todos estos tienen que estar conectados en sus perfiles de puestos en cómo mi medición individual o mis resultados individuales van a impactar en el cumplimiento del plan estratégico. Y eso ayuda incluso también para crear esquemas de compensación alineados a desempeño. Entonces, primero definimos el enfoque, creamos una alineación mediante una negociación, luego integramos a que los diferentes departamentos puedan entender cómo van a contribuir hacia el cumplimiento del plan estratégico y lo bajamos a un tema de indicadores que nos ayuden a guiar el comportamiento de las personas que van a estar participando en el plan estratégico. Y finalmente, la última recomendación, ya para concluir, es que es importante que se establezca un consejo consultivo en las empresas, sobre todo cuando no hay un consejo de administración, sobre todo cuando hay más de un accionista tomando decisiones, cuando el director general también es accionista o cuando en la empresa se involucran familiares en la toma de decisión. Esos 4 criterios, cualquiera de los 4 criterios, es suficiente para establecer un consejo consultivo. Nos toca mucho en las pymes que el director general también es el dueño de la empresa y entonces, ¿a quién le rinde cuentas el director general? ¿Quién lo retroalimenta? ¿Quién lo audita? ¿Quién? Y no para correrlo, porque pues todos, yo también soy dueño de empresa, ¿no? O sea, no se busca correr, pero sí retroalimentar, no ser juez y parte en todas las situaciones, sobre todo en el tema del cumplimiento del plan estratégico. Y es importante que en este proceso de consejo consultivo estén integrados, sí, consejeros patrimoniales, alguna parte del equipo directivo de la empresa, en caso que lo consideren, pero que involucren consejeros independientes, porque estos consejeros independientes les van a poder dar una visión objetiva sobre lo que realmente está pasando en el tema del desempeño de la empresa y en el cumplimiento del plan estratégico. Y ya para concluir ahora sí, los beneficios de la planeación estratégica, pues mucha claridad en la alineación de que todos los colaboradores vayan hacia un mismo rumbo porque hay un entendimiento de hacia dónde quiere ir la empresa. Poder medir avances y resultados, porque nos va a funcionar como un parámetro. Nos ayuda a definir prioridades y proyectos de inversión hacia dónde crecer y hacia dónde no crecer. Claridad de funciones y responsabilidades. Justicia en la evaluación del equipo de trabajo. Y ahí no importa si es familiar o no familiar, va a haber una evaluación con respecto al desempeño del puesto que está conectado con el plan estratégico.
Y sorprendentemente también la planeación estratégica nos genera mucho más flexibilidad y rapidez hacia el cambio de la estrategia. La planeación estratégica nos genera este tablero de mando, que sin este tablero de mando, al momento de que enfrente de nosotros se nos presente una eventualidad, sin este tablero de mando no vamos a poder monitorear o mover rápidamente el timón de nuestro vehículo, que es la empresa. Entonces, estos son los beneficios que tiene la planeación estratégica.